¿Quieres conocer el carácter de una persona? Conoce sus hábitos. ¿Por qué? Porque el carácter esencialmente es la suma de hábitos. Es como actuamos regularmente. Nuestros hábitos son un reflejo de nuestra vida. Reflejan nuestras inclinaciones y los motivos del corazón. Los hábitos, dicen por ahí, son como músculos que deben ser ejercitados todos los días. Buenos hábitos edificarán nuestras vidas y nos darán excelentes resultados. Malos hábitos pueden llevarnos a la ruina, a la desesperación y posiblemente a la muerte. Hoy hablaremos justamente de eso. Los hábitos de un mayordomo, lección número 12. Que Dios nos ayude a que podamos desarrollar verdaderos hábitos que nos lleven a vivir como verdaderos seguidores de Jesús y edificar un carácter para el reino de los cielos. Hoy hablaremos de eso. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar nuestro repaso de la lección. En un momento comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida al repaso de la lección número 12, titulada Los hábitos de un mayordomo. Y vamos a tener ahora a 3 invitados en torno a esta mesa, compartiendo algunos conceptos importantes sobre esta bonita lección. Vamos a comenzar con el pastor Miguel Ángel Girón. Él es el director de mayordomía, secretario también de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, gracias, bienvenido. pastor. Un placer nuevamente estar en esta mesa. Gracias. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Muy interesante. Yo creo que estamos llegando a la conclusión de este hermoso trimestre que estamos llevando a cabo de mayordomía. En esta lección ya vamos en la número 12 y me parece que vamos a hablar de los hábitos de un mayordomo que son fundamentales en el estilo de vida. Correcto. Pastor Patricio Martínez Moreno, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y contento, feliz de poder compartir con los hermanos esta bonita lección. Creo que al ser la penúltima lección se espera que todos seamos ya buenos mayordomos a esta altura, ¿verdad? Después de 11 semanas de haber estudiado y practicado. Y esta lección pues nos habla precisamente de eso, de esos hábitos que pueden marcar la diferencia en nuestra vida. Correcto. De eso vamos a hablar justamente. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Dice la sierva del Señor que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y hoy vamos a hablar acerca de los hábitos que forman el carácter, ¿no? Dios quiera que como mayordomos tengamos o implementemos en nuestra vida hábitos correctos con la ayuda de Dios. Así sea, pastor. El bosquejo de nuestra lección será 3 sencillos puntos. El primer punto, primero lo primero. El segundo punto, esperando en acción. Y el tercer punto, forjando el carácter. De esto vamos a hablar, vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos. Inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, queremos ponernos en tus manos. Hemos estudiado 11 lecciones acerca de cómo ser un buen mayordomo. Que esta lección nos recuerde cuáles son los hábitos que debemos desarrollar para dar evidencias de que nuestra vida ha sido transformada y puesta completamente a tu voluntad. Señor, bendícenos para que los conceptos y palabras que salgan de nuestra boca puedan ser conceptos y palabras dirigidas por tu Espíritu Santo y edifiquen nuestras vidas y las vidas de los que nos escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta lección 12, los hábitos de un mayordomo. Y el primer punto, Pastor Girón, primero lo primero. ¿Qué es un hábito? Es bueno tal vez establecer primero la base, Pastor, de qué es un hábito. Sabemos que los hábitos son los elementos que van a forjar el carácter, como decía el Pastor Abraham. ¿Pero qué es un hábito, Pastor? Sí, un hábito menciona varias definiciones, pero una de las importantes, una práctica habitual de una persona, un acto que tomamos por costumbre y una acción repetitiva, una conducta que se repite en el tiempo de manera sistemática. Eso significa que cuando un acto de nuestra vida estamos acostumbrados a hacerlo constantemente, se hace de una manera sistemática, se produce un acto y se va formando el hábito, que pueden ser, como usted lo mencionó, pastor, hábitos buenos o hábitos malos. Y entonces es muy importante ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 443. Cada uno de nosotros será
aquí y para toda la eternidad lo que nuestros hábitos hagan que seamos. Qué interesante. Aquí y para toda la eternidad. Dice más, las vidas de los que cultivan hábitos correctos y son fieles en todos sus deberes serán como luces brillantes que cubren la senda de otros. Así que los hábitos son muy importantes. La repetición constante de los actos producen los hábitos. Debemos de velar que nuestros hábitos sean correctos y sean buenos. Sí, definitivamente, pastor. La lección nos habla de un primer hábito que me parece debe ser el hábito no solo de todo buen mayordomo, de todo buen cristiano. Buscar a Dios como lo más importante y primordial de nuestra vida. Si un hábito es un acto constante y repetido, creo que el buscar a Dios debiera ser ese, el primer hábito en nuestra vida, lo primero que debemos practicar todos los días, de forma repetitiva y constante, ¿no? La sierva del Señor dice, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. Y en la lección del día domingo, pastor, dice, cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu a Dios, establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. ¿Okay? Mente, carácter y personalidad. Así que entonces lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Hacerlo porque es nuestra necesidad, ¿no? Hablan de una ansia, de un deseo, de un anhelo, de buscar. Y el salmista decía, ¿verdad?, que así como los ciervos buscan el agua, así está sedienta nuestra alma de Dios, y debiéramos de expresar esa sed de Dios acudiendo a Él constantemente todos los días, ¿sí? Y siempre se nos ha aconsejado buscarlo, que sea nuestro primer trabajo, que sea nuestra primera actividad, y el Señor Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y el hábito es importante, ¿sí? Porque aquí platicábamos y se decía, un hábito, no vamos a estar pensando, ¿me levanto? No me levanto. ¿Oro? No oro. ¿Estudio o no estudio? El hábito te hace ir directamente a la acción, ¿sí? Lo hace uno. ¿Por qué? Porque ya está uno habituado a hacerlo. Y yo creo que es un santo hábito ir a Jesús, ir a Dios todos los días. Algunos, por ejemplo, tienen o tenemos el hábito de tomar agua, lo primero en la mañana, ¿no? Un vaso grande de agua tibia, y es muy bueno. Pero buscar a Dios, pastor, a veces ya en la vida práctica uno sale corriendo porque se hizo tarde, porque hay que preparar el desayuno, porque hay que ir al trabajo, porque hay que salir muy temprano de casa para llegar al lugar a la empresa, etcétera. Y a veces dejamos el buscar a Dios como lo último de nuestra vida. A veces pienso que por eso somos tan débiles espiritualmente. Queremos que sucedan cosas extraordinarias cuando no ponemos en orden nuestras prioridades. Buscar a Dios, pastor, yo a veces lo he predicado, antes de poner un pie en el piso, coloca tus rodillas, ¿no es cierto? Busca a Dios, agradece por ese día. Estudiar la palabra de Dios, tener el hábito de la oración, ¿no? El estudio, la matutina, la lección, etcétera, todo eso va fortaleciendo nuestra fe y va conectándonos con el Rey del Cielo. Creo que el problema que existe ahí, ¿no? Lo dice claramente la Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 23, que es el texto que nos cita la lección. Cuando se acerca un fariseo y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La definición contemporánea de un hábito pues se centra en la conducta, ¿no? La ley de Dios, los 10 mandamientos pues hablan de conducta. No hagas esto, no hagas el otro, hábitos que tienen que ver con la conducta. Pero cuando Jesús le pregunta al fariseo, Jesús le dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, creo yo, pastor, que a veces no practicamos o no tenemos esos hábitos porque no amamos como deberíamos de amar a Jesús. Y la lección dice que del primer hábito que nosotros debemos de tener en nuestra vida, la base, es el amor hacia Jesús. Ahora Jesús lo dijo también,
el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y a mí me gusta, pienso en una familia, pienso en parejas que se aman, que se casan, que se prometen amor eterno, ¿no? Pero a la vuelta de unos meses, pues se están separando, se acabó el amor. Y la Biblia dice que eso puede suceder al cristiano también. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el libro de Apocalipsis dice, dejaste tu primer amor, ¿sí? Entonces Jesús dice, el mayor mandamiento es ama a Dios, ¿sí? Pues nosotros vamos a hacer eso parte de nuestra vida, todo lo que usted mencionó, pastor, si primero aprendemos a amar a Dios. Me parece que eso es un punto muy importante. Me llama la atención que Jesús tenía ese hábito. Correcto. Jesús tenía ese hábito desde pequeño. Él fue formado así para amar a Dios. En las cosas de mi Padre me conviene estar, desde pequeño lo andaban buscando. Qué importante, Pastor Girón, yo analizando esta lección, qué importante formar a nuestros niños desde pequeños con el hábito de buscar a Dios. Así es, definitivamente cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros somos responsables como padres de ayudarles a formar buenos hábitos desde pequeñitos. Quizá no lo comprendan al principio, del estar en el culto familiar, de estar calladitos, sentaditos, pero eso se va formando un hábito en ellos. Cuando llegan al templo, saben que es un lugar especial de adoración. Entonces, debemos de hacerlo. Y también me llamó a mí la atención cuando lo estudié, cómo el Señor Jesús tenía ese hábito de buscar a Dios. Dice la escuela sabática, durante toda su vida, Jesús ansió tener comunión con su Padre, como lo demuestra su vida en oración habitual. Este hábito era algo que los discípulos no comprendían plenamente. Todos los poderes de las tinieblas no pudieron separar a Jesús del Padre, porque Jesús formó el hábito de mantenerse totalmente conectado con el Padre. Amén. Era un hábito de Jesús estar conectado con el Padre todos los días, y todos lo sabemos. Nosotros sabemos, Jesús es nuestro ejemplo, sigamos sus pisadas. Pues una de las cosas que tenemos que hacer es tomar este hábito que hacía Jesús, que tenía Jesús, tener comunión con el Padre. La escuela sabática nos habla de 5 hábitos para los mayordomos. Este es el primero. Y yo no sé si deberíamos de poner una palomita a este hábito si lo estamos haciendo. Como fieles mayordomos, me comunico con Dios cada mañana como lo hacía Jesús. ¿Lo estamos haciendo? Pon una palomita. ¿No lo estamos haciendo? Entonces reflexionemos y empecemos a formar ese buen hábito. Pastor, tomando en consideración la cita que leíste, mira esta: el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo que ora y anda en su presencia. El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo que hace ¿qué? 2 cosas: orar y estar en su presencia durante el día. Así es. Y fue lo que Jesús hacía y siempre obtuvo la victoria. Debemos seguir sus pisadas. Qué maravilla, Pastor Abraham. Sí, pastor, a veces los predicadores decimos cosas muy generales, ¿no? Busca a Dios. Y creo que, y luego los hermanos dicen, pero ¿cómo lo busco? Bueno, 3 cositas, ¿no? Para ser más específicos. 1, orar. Hay que crearnos el hábito de orar todos los días. Y si es necesario forzarnos un poquito, hay que hacerlo, para que se convierta en un hábito, ¿no? Estudiar la Biblia todos los días. Y a veces hay que forzarse, he dicho, porque estamos en las 40 madrugadas, pastor, en unas iglesias, nos estamos parando, bueno, yo me tengo que bañar para ir cambiadito y todo para hablar la palabra de Dios a las 4 de la mañana. ¿No? Así que entonces sí se puede parar a las 4 de la mañana y estudiar un poco o ir a la iglesia. Los hermanos vamos todos un poquito soñolientos, pero yo creo que se puede crear un hábito. Así que orar, estudiar, dice la lección, y además copiar, emular el carácter de Jesús en todo lo que hacemos. Creo que si ponemos en práctica esas 3 cosas primero, poquito a poquito iremos adquiriendo más elementos para crear hábitos para buscar al Señor Jesús todos los días. Orar, estudiar y emular, copiar al Señor Jesús en todo lo que hacemos. Hay algo muy importante, Pastor. Ahora con todos los medios electrónicos que tenemos al alcance, donde puedes
descargar el matinal, el plan encuentro, la lección de escuela sabática, ¿no? de este repaso mismo. Pero nada de eso debería suplir el estudio de la palabra de Dios, pastor, porque a veces pensamos que ya escuché la lección con la metropolitana, ¿verdad? Ya esto suple. Yo creo que nada de esto, pastor, debería suplir el tiempo dedicado a estudiar la palabra de Dios. Sí, yo creo que los medios electrónicos nos sirven, por ejemplo, para ir en el camión, tal vez, qué sé yo, en el transporte. Muy práctico. Prácticas cosas. Pero nuestra devoción, ¿verdad? Para apuntar, para leer, subrayar, debiera ser con la Biblia. Hay virtud al abrir el Santo Libro, creo yo, y debiéramos de hacerlo, ¿no? Un buen hábito. Pastor. Dice la lección que Jesús ansió tener comunión con su Padre. Podemos estar en contacto con la Biblia, pero no tener comunión. Podemos orar, pero no tener comunión con Dios, ¿sí? Yo creo, pastor, que iremos por buen camino cuando nos levantemos de las rodillas después de buscar a Dios y sentir que no somos las mismas personas. Yo le digo a la iglesia, en ocasiones les he enseñado que cuando Jesús oraba, sí, había comunión en su oración. Cuando Jesús exponía las palabras, la palabra de Dios, había una comunión, una relación estrecha con su Padre, se notaba en Jesús. Cuando nosotros levantamos de orar, de estudiar la Biblia, no podemos ser las mismas personas, porque hemos estado en comunión con Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Pues estando en comunión, ¿sí? No en contacto, como mencionaban, con el teléfono, con el iPad. Eso es estar en contacto tal vez. Pero tener comunión con Dios es otra cosa, es totalmente diferente. Pues que Dios nos ayude a mantenernos colocando en orden nuestras prioridades. Primero lo primero, consagrarnos a Dios cada mañana y hacer de esto nuestro primer trabajo como lo sabemos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al segundo segmento de esa lección número 12, los hábitos de un mayordomo. Ya regresamos. Estamos analizando la lección número 12, los hábitos de un mayordomo. Ya analizamos la primer parte, que es primero lo primero, poner a Dios en primer lugar, buscarlo a Él es el primer y más importante hábito que debemos desarrollar para ser buenos mayordomos. Como decía el pastor Girón, si lo estamos haciendo, palomita, y si no lo estamos haciendo, hay que repensar lo que estamos haciendo con este hábito de buscar al Señor. El segundo punto es esperando en acción. Y vamos aquí a englobar dos hábitos. Uno, el uso del tiempo, y el segundo, estar esperando la segunda venida de Cristo. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pastor Girón, definitivamente, qué importante y qué relación tan importante tiene el tiempo con la segunda venida de Cristo, porque cómo esperamos a Jesús determina lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿verdad? Así es. Definitivamente, este segundo hábito y tercero, que es el tiempo y la segunda venida, demuestran mucho dónde están puestos nuestros ojos. Si nuestros ojos están puestos en este mundo, en riquezas, propiedades y muchas otras cosas que hemos perdido de vista, que solamente somos peregrinos en esta tierra. A mí me gusta mucho la epístola de Hebreos, donde es el capítulo de los héroes de la fe. Y en la escritura dice en Hebreos capítulo 11, verso 10, hablando de Abraham, él dice, la escritura, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, su vista estaba en esa gran ciudad, en ese lugar especial que el fundamento y el constructor es Dios mismo. Todo lo que hacía Abraham, todo lo que él hablaba, caminaba, hacía su estilo de vida, representaba esa esperanza de que muy pronto el Señor vendría. Y no solamente a Abraham, sino que la mayoría de los héroes de la fe, dice en el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial. Sus pensamientos, sus acciones, su diario vivir reflejaba que ellos tenían en mente
una tierra prometida, una ciudad especial que se ha prometido a todos los seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué de nosotros, pastor? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seguimos enfocados en la segunda venida? Mi vida, mi carrera, mi profesión, ¿sigue conectado a que muy pronto estaremos con el Señor? Y es por eso que me gustaría leer en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. A veces algunas personas pueden dejar de congregarse, pueden pensar que no viene Jesús, pero en realidad nuestra vista, como un buen hábito, es todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, mi estilo de vida va enfocado a que somos pronto miembros del reino de Dios en una Canaán celestial. Entonces, qué importante es que nuestro hábito esté concentrado en el regreso de Jesús y nuestras decisiones vayan en esa dirección. Porque, pastor Abraham, ¿se puede esperar haciendo o se puede esperar no haciendo? ¿Puedes estar esperando a Jesús sin hacer nada o estar esperando a Jesús haciendo y haciendo algo bueno? El nombre de nuestra iglesia tiene esta esperanza, ¿no? Somos adventistas porque esperamos que Cristo venga. Un mayordomo sabe que su Señor va a venir. No sabe cuándo, pero sabe que va a ser pronto. Y si sabemos que el Señor viene pronto, entonces nosotros debemos estar listos, haciendo lo que nos dejó hacer, por hacer, ¿no? La iglesia, ya hemos dicho, tiene una misión, que es la de predicar el Evangelio. Entonces, dice la Biblia, bienaventurado el siervo que su Señor lo halle haciendo esto, ¿sí? Así que, manos a la obra, esperemos al Señor Jesús, pero que no sea nuestra espera sentados o inactivos o una espera estéril. Debemos estar en acción constante, ¿no? Practicando los hábitos. Primero, tengo una relación con el Señor. Ya dijimos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero eso me va a hacer que las bendiciones que yo recibo, yo también pueda hacer bendición para los demás. Entonces cumplo la misión de predicar el Evangelio. Conectados con el cielo, conectados con los demás, dándoles el Evangelio eterno. Puede ser que yo diga que estoy esperando a Jesús, pero como decía el pastor Girón, mi vida, mis hábitos, mis diversiones, los lugares a donde asisto, mis pertenencias, el uso de mis recursos, pueden hablar mucho si realmente estoy enfocado en el reino de los cielos o realmente tengo mi enfoque en esa tierra. Porque el uso de mi tiempo hablará mucho de dónde está puesto mi corazón, Pastor Patricio. De hecho, yo creo que no solamente hablan nuestros hábitos, sino gritan, ¿no? Reflejan y revelan precisamente dónde está nuestro corazón, qué es lo que estamos viviendo. Dice aquí la lección que el hábito de esperar el regreso de Jesús le da definición y propósito al mayordomo. Sí, entonces, la venida de Jesús tiene que ser el centro, ¿sí? Tiene que ser la guía de un buen mayordomo. Ahora, me llama la atención que la palabra de Dios, y específicamente hablando en las enseñanzas de Jesús, cuando Él habla de su segunda venida, casi en todas las parábolas, en las ilustraciones que Él da, siempre habla de que va a haber un tiempo, ¿sí?, de espera. Por ejemplo, aquí dice en el libro de Lucas 13, dice, aquellos siervos, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, en todas las enseñanzas de Jesús, en la mayoría de las enseñanzas, las vírgenes, los talentos, siempre hablan de que el dueño de la viña se tarda, de que el novio se tardó, y siempre hay un tiempo de espera, ¿sí? Entonces dice la palabra de nuestro Dios, que Jesús nos mandó a velar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues a desarrollar nuestros hábitos, ¿sí? A prepararnos para el cielo. Es precisamente eso, y tomando en consideración de que nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. La lección, si hay algo que nos tiene que dejar bien claro, pastor, es que somos mayordomos.
y no es nuestro. Vamos a dar cuentas. Ni siquiera el tiempo. La lección dice que el tiempo de nuestra vida es muy corto. Cuando uno voltea y mira atrás, ve el pasado y dice, ah, caray, ya pasaron tantos años, ¿verdad? Y cuando uno llega a la cúspide de su vida y otra vez ya va hacia abajo. ¿Y qué hemos hecho con el tiempo? Bueno, la Biblia nos dice qué tenemos que hacer con el tiempo. Velar, orar, esperar y trabajar en la obra del Señor. Correcto. Me llama la atención esta palabra, Pastor Girón, velar. Una persona que vela, una persona que no duerme. Aunque ahora ya tenemos veladores que duermen, ¿no? Están cuidando y se van a dormir. Pero el que vela, porque eso vemos en las vírgenes, ¿no? Algunas cabecearon y durmieron. Velar, pastor, significa estar atentos. Y me gusta un texto de Lucas 12:35. Esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas. En otras palabras, todo listo. O sea, debe estar listo con la lámpara encendida y llena de aceite y hacer planes para el futuro, pero sabiendo que hoy puede ser el día. Así es. Definitivamente debemos estar velando. Velando significa estar atentos. Y me hace recordar lo que en Hechos de los Apóstoles, página 380, habla acerca de los hábitos y velar. Porque como venimos analizando, hay hábitos muy buenos, hay hábitos malos, que todos sabemos que tenemos. Y que de alguna manera tenemos que tomar decisiones en ello. Déjenme leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, pastor. Dice, cada día debe renovarse su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado, los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias que nos llevan hacia el mal. Se disputarán el dominio y contra ellos debemos siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. ¿Qué significa? Lo que dice la señora de White, que cada día debemos de consagrarnos porque los hábitos malos y los hábitos buenos se van a estar disputando el dominio de nuestra mente, el dominio de nuestra vida. Y ya sabemos que los hábitos forman el carácter. Si los hábitos malos llegan a ganar, nuestro carácter, nuestros actos, nuestro carácter no va a ser lo mejor. Entonces debemos de velar, nosotros, cada quien debe velar que los buenos hábitos, como mencionaba el pastor, la lectura de la Biblia, el reflejar el carácter de Cristo, el orar, esos buenos hábitos debemos de velar que estén presentes en nuestra vida todos los días. De esa manera los malos hábitos quedarán dormidos definitivamente, ¿no? Entonces debemos de, y dice aquí, apoyándonos en el poder de Cristo para obtener la victoria. Como fieles mayordomos, velemos porque los hábitos buenos sigan obteniendo victoria en Cristo Jesús. Amén. Es que un hábito, como hemos mencionado más de una vez, hablan mucho de quiénes somos. Decía Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, automáticamente soy predispuesto a pensar bien de él. O sea, ese hábito ya me habla bien de él, ¿no? Y estos hábitos que nosotros estamos mencionando aquí, nos hablan en realidad, somos verdaderos mayordomos, seguidores de Jesús. Claro, pastor. Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Qué es adquirir sabiduría? ¿Por qué el salmista le pide al Señor, enséñanos a contar nuestros días? Eso es tiempo. Sí. ¿Sí? Y entonces esto quiere decir ser responsables de cómo usamos nuestro tiempo. Ayúdame para que yo sea responsable de cómo uso el tiempo. Y la lección de escuela sabática dice que el mayordomo fiel debe centrar su tiempo, ocupar su tiempo, centrándose en lo que es importante para esta vida y para la venidera. ¿No? Ahora la pregunta, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante está marcado en la Santa Palabra de Dios. Exacto. Ocúpate en leer la Biblia para que sepas en qué te debes de ocupar. Ese es el filtro. Ese es el filtro, ¿no? Porque para mí lo importante pues puede ser esto o aquello, qué sé yo. Pero lo que nos va a decir qué es importante para esta vida y para la venidera es la Santa Palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra, que es un buen hábito, y ahí vamos a encontrar
en lo que debemos ocupar nuestro tiempo en esta tierra, para que también estemos en la venidera. Amén. Y el Salmo 90 dice que 70, 80 años máximo, ¿no, pastor? Sí. O sea que hay que aprovechar el tiempo. Con buenos hábitos llegaremos un poquito más. ¿Verdad? Un poquito más allá. Años, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad, en un siglo donde todo se renueva, ¿no? Se recicla, en una época de renovación, donde todos estamos acostumbrados a que todo se recupera, lo que hemos perdido a veces. Pero la lección dice que el tiempo nunca se vuelve a recuperar, ¿no? Dice la lección, un momento perdido es un momento perdido para siempre. ¿Sí? Entonces, pues es un pensamiento serio, es un pensamiento delicado, ¿no? Y como decían hace rato, pues volteemos a la hojita de evaluación y veamos qué hemos hecho con nuestro tiempo. Y creo que esta lección tiene que ayudarnos, ¿no? A reenfocarnos otra vez. Y pues el tiempo que ya pasó, lo que dejamos de hacer ya pasó. Ahora enfocarnos en lo que tenemos que hacer por delante, en el tiempo que todavía tenemos por delante, y como buenos mayordomos, darle un uso sabio al tiempo que Dios nos ha dado. Pues como dijo el pastor Girón, hay que ver la hojita y hay que ponerle palomita o tache. Así es. Nuevamente, vamos ahí y vemos. Va mi vida enfocada, el que estoy esperando la venida de Cristo, pongámosle una palomita. Me he desviado y estoy pensando en cosas más materiales, mi vida, mi semana se pierde de tal manera que hasta que me acuerdo que hay un Dios y hasta el sábado llego a la iglesia, tengamos cuidado. Entonces, un buen hábito es que todas nuestras decisiones vayan enfocadas de que estaremos con Cristo muy pronto. Amén. Y el tiempo, muy importante. Yo termino mencionando esta parte que dice en Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Con este pensamiento vamos a hacer una pausa y que Dios nos dé sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Ya volvemos.
Estamos llegando a la tercera y última parte de la lección número 12, los hábitos de un mayordomo. Ya analizamos el buscar a Dios, el uso del tiempo, el esperar a Jesús en todo lo que hagamos, y ahora vamos a analizar otros dos que tienen que ver justamente con el hábito de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y alma, y también con la autodisciplina. Pastor Girón, el dominio propio, la autodisciplina, elementos indispensables para formar el carácter. Sí, definitivamente, dentro de estos hábitos que estamos hablando, la autodisciplina, el dominio propio es importante para que cada uno de nosotros podamos tener control de nuestra mente, tengamos control de qué hacemos con nuestro cuerpo y también formar hábitos que nos permitan mantenernos en este caminar con Cristo como lo que estamos haciendo. No estamos acostumbrados. Al principio Dios nos creó perfectos, mente, físico y espiritual, el hombre perfecto. Pero entró el pecado y arruinó todo, eso lo sabemos todos. El Evangelio, Dios trae un proceso de restauración. Y esa restauración nos permite, todos los que hemos sido alcanzados por Cristo, podemos cambiar. Si antes estábamos acostumbrados a malos hábitos y un desorden en nuestra alimentación, en nuestro diario vivir, en Cristo todos somos transformados. Así que todos somos invitados a darnos cuenta de esa transformación que Cristo ha hecho. Eso significa, empecemos a velar para que nuestros hábitos en el cuerpo, en la mente y en el sentido del alma, el alma puedan ser bien dirigidos, porque nos gozamos de ya ser transformados por el Señor. La muerte de Cristo Jesús transforma nuestros corazones y ahora somos personas diferentes. Dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una plataforma importante para entender que todos debemos trabajar en estas tres direcciones. ¿Qué significa? Hábitos para nuestra mente. ¿Qué cosas nos permiten tener una mente sana? La escuela sabática nos dice, en Filipenses 4:8 dice la Escritura,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué tenemos que velar? Que nuestra mente tenga buenos pensamientos. No permitamos que nuestra mente vaya a malos pensamientos. Eso es muy importante. Número 2, leer la Biblia y leer buenos libros. Eso nos va a ayudar a que formemos el hábito de buenos pensamientos, leer buenos libros. Y número 3, meditar. Dice el Espíritu de Profecía que deberíamos de tomar 1 hora para meditar en las últimas escenas de la vida de Cristo. En la mente podemos hacer eso. Debemos de cuidar, velar, y eso significa autodisciplina, dominio propio. La mente puede divagar, pero inmediatamente nosotros velemos que esa mente no divague en cosas incorrectas, sino en lo que es bueno y verdadero. Y lo mismo sucede con habla de la salud, habla del ejercicio, habla de la buena alimentación. ¿Qué es autodisciplina? Pues entonces mirar que si hay algo que en la salud nos puede perjudicar, comidas que nos pueden perjudicar, la autodisciplina nos dice, nos alerta, cuidado, no es lo mejor para tu cuerpo, no es lo mejor para ti. Entonces tenemos que tener esa autodisciplina de no tomar eso que sabemos que nos puede perjudicar. Y también el ejercicio. Todos sabemos qué importante es el ejercicio. Necesitamos hacerlo, ejercitarlo, tomar un espacio, levantarnos a correr. ¿Qué es lo que ha hecho de estos hombres tan poderosos como Michael Phelps, que es ganador en natación? Pues su autodisciplina, un estilo de vida que van y hacen lo que tienen que hacer. Y por último, pastor, alma. En la carta de Juan 3:3 dice que andemos en la verdad. ¿Qué debemos de velar? Velar que para cuidar nuestra alma andemos en la verdad, y la verdad es Cristo. Eso nos permite evitar decir mentiras, evitar decir algunas otras cosas que nos pueden perjudicar y que no es como andar en la verdad. Debemos velar para que esto se lleve a través de la autodisciplina, estos conceptos. Uno podría pensar, Pastor Abraham, yo pensé que la mayordomía solamente tenía que ver con mi tiempo y con mis talentos, ¿no? Pero cuando nos tocan los recursos, ya dijimos anteriormente, nos tocan una parte sensible. Y cuando nos tocan nuestros hábitos alimenticios, es otra parte sensible, porque uno dice, oye, déjame hacer con mi vida lo que yo quiera, por lo menos que yo coma lo que yo quiera. Pero ni siquiera es eso, pastor. Ni siquiera en eso debemos ser descuidados. No, y debemos tener cuidado, pastor, porque el primer pecado estuvo basado en el apetito, ¿no? Le gustó la fruta a Eva, vio que era buena a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría, y la tomó y comió. El pecado entró por la boca, por el apetito. El plan de Dios era, Dios creó gente perfecta, seres perfectos, y el plan de Dios era que vivieran en santidad junto con Él. Pero el pecado, sabemos, malogró ese plan, y pues el pecado desdibujó la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Y ahora el Señor se deleita en salvar, el Señor se deleita en restaurar. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, empieza el proceso de restauración en nosotros. Entonces hay que regresar al ambiente primero, ¿no? Estamos muy contaminados, nuestros deseos en el apetito están mal, nos gusta lo malo, ¿no? Si a un niño pequeño le ponen una manzana y una fritura, pues escoge la fritura que la manzana, desde chiquititos, ¿no? Estamos contaminados, pero Dios quiere que nosotros podamos entrar en ese proceso. El Señor nos quiere restaurar, y entonces una de las maneras como nos quiere restaurar es pues adquiriendo hábitos correctos, hábitos que conlleven a una buena salud, como dijo el pastor, física, mental y espiritual, ¿no? Dios quiera que
seamos dóciles, porque Dios quiere hacerlo. Nada más que nosotros nos resistimos. Que seamos dóciles y que Dios implante en nosotros nuevos pensamientos y nuevos hábitos para que podamos hacer lo correcto. Pastor, bastante complicado avanzar en estos hábitos. Regularmente nos gusta quedarnos estacionados en nuestro estilo de vida. Cuando nos proponen, bueno, hay que mejorar nuestra alimentación, hay que mejorar nuestro ejercicio, dormir temprano. Qué complicado el trabajar con estos nuevos hábitos. Es más fácil quedarnos en nuestros hábitos viejos a volver a establecer hábitos nuevos. Eso es muy complicado, ¿no? Por eso mucha gente no tiene el deseo de hacerlo. Sí, de hecho, la definición, bueno, en la psicología se enseña que para quitar un hábito malo debemos de reemplazarlo por uno bueno. Pero no nos dicen cuán difícil es, ¿verdad? Realmente es muy complicado. Bien lo decía el pastor, cuando, aún en las mismas, por ejemplo, cuando una persona se come una fruta, una naranja, pues si no lleva chile piquín, sí, no sabe igual. Entonces estamos tan acostumbrados, hay varios factores que nos llevan a eso, que no nos ayudan, ¿sí? Para que nosotros podamos cambiar y mejorar esos hábitos. Ahora, pastor, es triste, ¿no? Que nosotros en nuestro alrededor, todas las enfermedades que vemos a causa de la mala alimentación, del no hacer ejercicio, a pesar de que vemos, muchos de nosotros no aprendemos, ¿no? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que las cosas que se escribieron antes, lo que pasó antes, fue para nuestra enseñanza. Pero la mentalidad de nuestros días es, pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Y ya cuando estamos metidos en un problema de salud mental, espiritual, física, pues entonces queremos hacer hábitos, cambiar los hábitos, que no son nada sencillos. Ahora dice la palabra de Dios, ahí en el libro de San Juan capítulo 3, tercera de Juan 3:11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El mejor modelo que nosotros tenemos de lo bueno, de lo que nosotros tenemos que seguir, es Jesús, ¿sí? No hay más. Jesús es un buen modelo. La Biblia presenta algunos ejemplos como Daniel, como José, como modelos de lo que nosotros deberíamos de seguir. Pero el mejor ejemplo, pues, es el Señor Jesucristo, ¿no? Él buscaba, anhelaba la restauración, la sanidad en todas las áreas de las personas. Y desea lo mismo para nosotros, pastor. Uh-huh. Pastor Girón, me llama la atención, mencionó el pastor Patricio, se habla en la lección de dos casos, por ejemplo, Sansón y José. ¿Cómo es que una vida de complacencia te puede llevar al fracaso completo en la vida espiritual? ¿Cómo el querer el aquí y el ahora? Una vida solamente basada en el placer momentáneo. Allí estaba Sansón, esta me agrada y esta es la que quiero. No escucha consejo, no escucha la voz del Espíritu, no escucha el consejo de los padres, esta la quiero, pero es que es una filistea, no me interesa, me gustó y eso se acabó. En comparación con José, José dice, no, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Aquí me mantengo. Y aunque aparentemente, ¿verdad?, los resultados fueron no los esperados, al final cada quien recibe su justa recompensa. Sí, es el caso de Sansón, es muy, muy triste. El Señor había levantado a un hombre para liberar a su pueblo, de alguna manera. Pero su falta de autodisciplina de Sansón echó a perder todo un plan. Él lo quiso así, echó a perderlo. Mientras que José se mantuvo. A mí me llama la atención cómo dice el Espíritu de Profecía que cuando José fue vendido, a la lejanía podía ver donde él vivía antes. Pudo ver aquellos lugares donde él se crió desde chiquito. Y él tomó una decisión. Él podía tomar la decisión de decir, ¿dónde está Dios? Se acabó, o sea, me están vendiendo, yo me voy, se acabó, ya no quiero saber de Dios. O tomar la decisión de decir, he aprendido y seguiré siendo temeroso de Dios y estaré con Él y Él estará conmigo. Él tomó esa decisión. ¿Pero dónde aprendió eso? En muchos muy buenos hábitos que él tenía. Así que cuando se fue lejos de casa, sus buenos hábitos, su cercanía con Dios, le permitió mantenerse en ese caminar a pesar de la vida difícil que llevó. Nuestros hijos van creciendo.
y en algún momento ya no estarán con nosotros. Pero si nosotros logramos en ellos sembrar buenos hábitos, esos hábitos, eso sembrado, traerá su fruto. Y qué hermoso es saber que nuestros hijos anden en el camino del Señor, aunque ya no estén en casa. Amén. Que solos vayan a la iglesia. Yo creo que los hábitos que estamos platicando aquí, debemos de velarlos más, pastor. Deberíamos todos de abrir nuestros ojos y decir, ¿cuáles son mis hábitos? ¿Estoy colocando palomita en cada uno de ellos que estoy estudiando en esta semana? ¿Mis hijos, mi familia están también sacando palomitas en estos hábitos? Y de no ser así, nunca es tarde para empezar. Claro que sí. Me llama la atención, dice aquí que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, Pastor Abraham. Número uno, porque Dios pagó el precio de la redención por nuestro cuerpo y nuestra alma. Y dice también que podemos servir mejor a Dios con el vigor de la salud que con la decrepitud de la enfermedad. Le pertenecemos a Él. Todo somos de Él. Nuestro cuerpo es de Dios. Y también de eso vamos a entregar cuentas. Así que entonces yo creo que debiéramos tener también la mayordomía de nuestro cuerpo. Y en cuanto a la mayordomía de nuestro cuerpo es implementar hábitos que busquen la salud de nuestro cuerpo. De esa manera le vamos a servir mejor. Podremos ir más lejos caminando para predicar el Evangelio. Tendremos salud para hacerlo. Una persona enferma está limitada por la enfermedad y no puede predicar. En fin, tener buena salud física ayudará para que cumplamos la misión y para que ofrezcamos, dice Romanos 12:1, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y de esa manera, Pastor, estaremos también siendo buenos mayordomos de algo que no nos pertenece y que también daremos cuenta. Así es. Pastor, ¿dónde empieza un buen mayordomo? No empieza de afuera hacia adentro, ¿no? La buena mayordomía empieza del corazón, tomando decisiones sabias. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sí? Ya era una propuesta en el corazón. Antes de que le pusieran ahí los alimentos, él ya lo había propuesto en su corazón, es decir, ya había tomado una decisión. Es difícil cambiar conductas y decíamos hace un momento que los hábitos ya los tenemos. A veces pueden estar sometidos los hábitos malos, pero en cualquier momento también pueden despertar, ¿no? Entonces necesitamos por esa razón proponernos, decidir en el corazón una fuerza de voluntad, no más permitir que esos hábitos malos salgan a relucir. ¿Cómo lo hacemos? Dice la palabra de Dios en la lección aquí, dice, eleva tu alma a Dios y espera. Ya dijimos que la espera pues es activa, ¿verdad? Tu alma prosperará cuando pongas en práctica la verdad. Dice, y será guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea, lo sabemos, que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, física, mental y espiritual. Pero hay una cooperación que también nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Que Dios nos ayude a lograrlo. Así es. Vamos a concluir esta lección, si les parece bien, con palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Una lección muy edificante, lección número 12, los hábitos de un mayordomo. Concluimos primero con el Pastor Girón. Sí, pastor. Me llama la atención que en la parte de ya del viernes dice, Enoc y Noé acostumbraban caminar con Dios en una época en la que había pocas personas fieles. La mayordomía consiste en esa comunión con Dios. Cuando logramos esa comunión preciosa con el Señor cada día, cuando nuestros hábitos de estudiar, de platicar con Dios, se logran, siempre he mencionado que la mayordomía es un estilo de vida diseñado por Jesús y motivado por su amor. Estemos conectados con Él y nuestro estilo de vida va a reflejar que estamos esperando a Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Abraham. Sí, primero lo primero. Y lo primero es buscar a Dios. ¿Sí? Cuando estemos cerca de Dios, cuando estemos cerca de Jesús, primero nos daremos cuenta de lo desemejante que somos con Él, ¿no? Es decir, no somos semejantes a Jesús. Y entonces nos daremos cuenta de nuestros malos hábitos.
Cuando estemos cerca de Jesús, nos daremos cuenta de nuestros malos hábitos, porque a veces ni cuenta nos damos. Nos daremos cuenta de nuestros malos hábitos. Se va a crear en nosotros las ansias por un cambio. Quiero estar cerca de ti, Señor. Y entonces van a ser en nosotros el deseo, la ansia, la necesidad de dejar cosas y de implementar otras. Y el Señor nos dará la capacidad para dejar lo malo y emprender lo bueno. Entonces, lo primero, oremos, estudiemos la palabra de Dios y asemejémonos a Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor. Pastor Patricio. Dice la lección que la mayordomía comprometida incorpora prácticas y hábitos que demuestran una vida dedicada a Cristo, ¿sí? La buena mayordomía es algo que se va aprendiendo también, Pastor. Son hábitos que tenemos que ir cambiando. Y llega un momento en el que ya no necesitamos racionalizar esos hábitos, ¿no? Dice el libro de Mateo que aquellas abejitas que Dios separó a la derecha de Jesús, le dijeron, pero ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos enfermo y lo hicimos? ¿Cuándo te fuimos a visitar? ¿Cuándo te dimos de comer? Sí, es decir, inconscientemente ellos practicaban la mayordomía. Era parte de su vida. Porque tenían su vida dedicada a Cristo. Entonces hay que dedicar la vida a Cristo. Y la mayordomía, los buenos hábitos, serán parte de nuestra vida. Pues que Dios nos ayude. Me gustaría terminar con consejos sobre salud. Dice, el corazón no puede mantenerse consagrado a Dios mientras se complacen los apetitos y las pasiones en detrimento de la salud y de la vida misma. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a desarrollar buenos hábitos que nos hagan vivir para Cristo, testificando de su amor y extendiendo su reino. Que el Señor, cuando nos encuentre viviendo vidas consagradas como buenos mayordomos que Él nos ha llamado a ser. Que Dios les llene de bendición y nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima.